Muy buenos días, estimados participantes del curso de Matemáticas 3. Le damos una cordial bienvenida, deseando el mayor éxito en sus carreras, tanto de ingeniería como a los estudiantes de arquitectura en este año que comienza. Vamos a dar inicio, a el gradiente de una función de dos variables. Eh, Como ya conocemos por clases anteriores, las funciones de varias variables, comenzamos el estudio de funciones de varias variables, ¿m? Y hemos trabajado la regla de la cadena, o sea, la derivada de varias variables usando regla de la cadena, que fue lo último que estuvimos evaluando, la parte diferencial también, algunos problemas diferenciales, y ahora vamos al estudio de algunas aplicaciones que tiene estas funciones y las derivadas parciales. Entre esas aplicaciones mm, tenemos un vector. mm. Ese vector lo vamos a llamar el gradiente de f, y ese vector lo vamos a denotar de esta forma, ¿no? Fíjense, este es como un triangulito inverso, que es la función f de x, y. Y el gradiente se define simplemente con las derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x de la función. Fíjense que estoy denotando el vector unitario y para indicar que esto es una magnitud vectorial, y la derivada parcial de f con respecto a y. O sea, se insiste en que este gradiente es un vector. Aquí tengo una grafiquita eh, que podemos ilustrar con esta imagen. Primero, que las superficies, o sea, las funciones de varias variables, ¿eh? Nosotros las vamos a representar mediante superficie. Esto realmente para uno es complicado hacerlo desde el punto de vista manual. Ya hay un sinfín de software que me permiten hacer gráficas de estas funciones. Vamos a tomar algunos en otras actividades, otras clases, perdón, eh, para indicarle más o menos algunas funciones de varias variables con GeoGebra, álgebra, ese programa que yo coloqué en la plataforma. ¿Sí? No sé si ya lo han usado. Simplemente para uno ilustrar, ¿no? Para uno ilustrar y ver representaciones de funciones de varias variables, que es difícil, digamos, para uno en tres dimensiones o en el plano, ver esas gráficas, que son realmente superficies. Entonces, aquí tenemos la superficie. ¿Eh? Y un vector, un gradiente, lo podemos representar como un vector tal como está acá. ¿Ve? Aquí yo tengo, fíjense, en el plano, en, en el plano tengo unas rectas que son tangentes al plano. Una que está en azul y una que está en marrón. Estas rectas pendientes son respectivamente las derivadas en el eje X, o sea, la derivada con respecto al eje X y la derivada con respecto al eje Y. ¿Okay? La derivada con respecto al eje X la tenemos acá. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos una proyección en este plano, en el plano XY, una proyección en el plano XY, donde vamos a representar, fíjense bien, aquí tengo, hacemos la proyección y aquí tengo yo la línea marrón y aquí tenemos la proyección en la línea azul, y aquí obtenemos el vector gradiente. ¿Eh? Aquí obtenemos el vector gradiente ¿eh? de la representación geométrica que le estamos dando al gradiente de la función. Posteriormente vamos a ver para qué nos sirve este vector. Bueno, vamos
hacer una aplicación acerca de ese gradiente y yo tengo una función que ya todos la sabemos derivar en derivadas parciales, la función fxy de 2x cuadrado más 4xy al cubo más neperiano de x. Bien, esta función vamos a calcular el gradiente, vamos a hallar el gradiente de esa función en el punto 1, 1. Fíjense, yo voy a calcular un vector. Ese vector es el gradiente. Un vector en el punto 1, 1, ¿ok? Y utilizo la definición del gradiente. Es decir, tomo las derivadas, ¿eh? La derivada con respecto a x de la función y tomo la derivada con respecto a y de esa función. La derivada con respecto a x sería 2, 4x más 4y al cubo más la derivada de la función neperiano de x es 1 sobre x. ¿Sí? Esto lo encierro entre paréntesis y coloco el vector unitario y, porque ya he insistido en que este señor gradiente es un vector, ¿sí? En el plano, así como vimos ahorita en la imagen anterior. Y la derivada con respecto a y sería, esto no depende de y, una constante, entonces esto es 0, la derivada con respecto a y sería 3 por 4, 12x y al cuadrado, que y neperiano de x, como no depende de y, también su derivada es igual a 0. Y aquí tengo el gradiente. ¿Ok? Aquí tengo el gradiente. Ahora bien, voy a evaluarlo. O sea, voy a evaluar el gradiente en el punto 1,1. Entonces sustituyo los valores de x y de y en el gradiente en cada una de las componentes del vector, en el eje x y en el eje y obtenemos el gradiente en valor numérico. Es decir, cuando aquí vale 1 y y vale 1 sería 8 más 1 son 9, aquí tengo 9 y cuando aquí vale 1 y vale 1, aquí sería 12. Entonces, este sería el valor de el gradiente, es decir, un vector. Fíjense bien, ese vector en el punto 1, 1 sería este, que viene siendo, digamos, esto que tenemos aquí en la imagen. ¿Okay? O sea, tengo las componentes X y Y de ese vector. Bueno, se preguntarán qué utilidad tendremos nosotros con el gradiente. Ya lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, ya definido el gradiente de una función, ya definido el gradiente de una función en dos variables, nosotros vamos entonces a introducir otra definición, que también es de utilidad, que es lo que vamos a llamar la derivada direccional. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar el gradiente de la función para definir la derivada direccional a lo largo de un vector unitario determinado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la función, si yo tengo una función de dos variables, f de x, y, fíjense la notación que vamos a utilizar. Esto sería la derivada, ¿sí? La derivada, este subíndice que está acá, u, es el vector unitario, me está indicando que voy a hallar la derivada direccional en esa dirección de ese vector y lo voy a definir como un producto escalar. Fíjense bien ahora la utilización de lo que hemos visto anteriormente, del producto escalar, de el gradiente multiplicado escalarmente por el vector unitario u. Recordemos que esto es un vector unitario. De esto, la derivada direccional me va a dar un número, porque es un escalar, porque el producto escalar me da como resultado un escalar. El producto vectorial de vectores, o de dos vectores, me va a dar como resultado un vector. En este caso, me va a dar un escalar. Entonces, y ya para repasar un poco, porque ya lo hicimos anteriormente, el vector unitario se define como las coordenadas del vector dividido entre su magnitud, donde la magnitud sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Bueno, entonces vamos a trabajar
a poner en práctica la definición de la derivada direccional en esta función. La derivada direccional en esta función. Calcular la derivada direccional de la función f de x, y, 6x cuadrado menos 3xy más neperiano de 2x en el punto 1.2, y en la dirección del vector 3y más 4y. Entonces, fíjense todas las herramientas que tenemos a la mano. Tengo la función respectiva y yo quiero hallar la derivada direccional en un determinado punto. La voy a evaluar en un punto en la dirección de un determinado vector. De un determinado vector que es un vector unitario. Entonces, vamos a proceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Según la definición que yo tengo de derivada direccional, lo primero que tengo que obtener es el gradiente de esa función. Al yo tener el gradiente de esa función, calculo el vector unitario respectivo y hago el producto escalar finalmente. Ese sería el algoritmo a seguir. Repito, calculamos el gradiente de la función, la evaluamos en el punto 1,2, luego calculamos el vector unitario respectivo y finalmente hacemos el producto escalar para que me dé como resultado el respectivo número, el escalar. Vamos a hacer una consulta a Ángel. Ángel, necesito que me indiques por favor si ves el compartir de pantalla y si tenemos buen audio. Sí, no sé si me está escuchando, profesor. ¿Me está escuchando? Sí, sí, claro. Sí, yo lo escucho perfectamente y puedo ver la pantalla. Ok, muchas gracias entonces. Continuamos. Está bien. Luego un repasito al final para que agarres la primera parte. Bueno, entonces siempre corroboro con alguien esto, pero como hay pocos, nunca hay personas en la clase, bueno, lamentablemente, pero bueno. Porque otra vez se me ha pasado que se me ha olvidado poner el audio de la computadora, etcétera, y entonces no hay audio. Bueno, entonces esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. Vamos otra vez a recalcar, eh, vamos a recalcar la definición de derivada direccional. La derivada direccional, aquí lo tenemos, lo estoy indicando acá. ¿eh? La notación sería de la derivada en la dirección, esto implica este subíndice U, que este es el vector unitario, y se define como el producto escalar del gradiente de la función que hemos definido ya previamente por un vector unitario. Escalarmente, recordemos, hacemos hincapié en que esto es un producto escalar, es decir, el resultado de esto, de esta operación es un número, es un escalar. Bueno, ya conocemos la definición de un vector unitario, que es la razón entre las componentes del vector y su módulo, donde el módulo es la raíz de sus componentes al cuadrado, y vamos entonces a calcular la derivada direccional de esta función en el punto 1, 2, en la dirección de este vector. Como yo dije anteriormente, el algoritmo a seguir sería primero calcular el gradiente de la función. O sea, aquí tenemos el gradiente, ¿no? El gradiente es tomar la derivada con respecto a x de la función, que en este caso sería 12x menos 3y, más la derivada del neperiano de 2x sería 2, que es la derivada interna sobre 2x, eso me queda un 1 sobre x. Lo cierro entre paréntesis y coloco el vector unitario porque tengo que hacer eh, o recalcar que esto es un vector, que la gente se le pasa por alto esto, y esto es un vector. Y la componente en el eje y sería las derivadas parciales con respecto a y, entonces esto 6x cuadrado no depende de y, la derivada parcial es 0,
aquí sería menos 3x, y el neperiano, como no depende de y, sería 0 también. Entonces la componente del vector gradiente en el eje y sería simplemente menos 3x en la dirección del vector j unitario. Voy a evaluar el siguiente paso del algoritmo. Después que calcular el gradiente, evalúo el gradiente en el punto en cuestión, que en este caso sería 1,2. Al evaluar en el punto 1,2, entonces tenemos 12 por 1, 3 por 1 y 1. Aquí sería entonces 12. Hacer la respectiva evaluación. Y y vale 2. Aquí sería entonces 12 menos 6, serían 6. ¿Ok? Más 1, 7. Aquí tenemos el 7. Y después evalúo en el vector menos 3x. Sustituimos la x por 1 y me queda 3j. ¿Ok? Entonces, bien, aquí ya tengo el vector. Y vamos entonces a calcular en el siguiente paso del algoritmo el vector unitario. ¿Ok? Entonces, el vector unitario, ya sabemos que el vector es 3i más 4j. Aquí obtenemos entonces, primero calculamos el módulo, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, esto me da 25, raíz de 25 es 5, y construimos el vector unitario. Construimos el vector unitario, entonces hacemos el cociente de la componente x entre su magnitud, la componente y entre su magnitud, y por último en el algoritmo vamos a proceder a calcular el producto escalar. Entonces, por la definición de la derivada direccional, tengo el gradiente en valor numérico, aquí lo tengo, por escalarmente por el vector unitario. Entonces, multiplicar escalarmente es multiplicar las componentes respectivas, ¿no? Entonces sería 7 por 3 quintos, eso me daría 21 quintos, y aplico las operaciones con los signos, me quedaría menos 3, 2 por 4, 12, 12 quintos. Eso me quedaría 21 quintos menos 12 quintos. Tengo una suma algebraica de fracciones con el mismo denominador y simplemente hago la resta de los numeradores y esto me quedaría en 9. Entonces la derivada direccional de esa función que hemos estudiado en un punto determinado tiene un valor, ¿ok? Que es igual a 9. Vamos a ver entonces ahorita qué significa esto. ¿Ok? Bueno, vamos a repetir un momentico el algoritmo a seguir. Cuando yo voy a calcular la derivada direccional de cualquier función de varias variables, en este caso de dos variables, yo tengo que irme a la definición, de la derivada direccional, que viene siendo el producto escalar del gradiente por el vector unitario. Entonces, los pasos a seguir en el algoritmo sería, primero, calcular el gradiente, luego evaluar el gradiente en el punto en cuestión, hallar el vector unitario y por último hallar el producto escalar del vector unitario con el gradiente. Y eso me da el valor numérico de la derivada direccional. Es algo relativamente sencillo. La única dificultad que tiene es que saber derivar, que ya todos en su gran mayoría saben calcular las derivadas. Bueno, las propiedades del gradiente. Vamos a ver las propiedades del gradiente para ver las respectivas aplicaciones que hay en el ámbito de la ciencia y la ingeniería. Fíjense, de aquí hay un corolario que sale de la definición de la derivada direccional. Si el gradiente de la función es igual a 0, su derivada direccional es nula en cualquier punto. Independientemente del vector unitario, la derivada direccional es nula y vamos a la definición. Si el gradiente es 0 en un momento dado, su derivada direccional es nula.
¿Ve? Entonces, otra de las propiedades que tiene el gradiente es que la dirección de máximo crecimiento viene dada por el gradiente. Es decir, el gradiente me va a indicar en una determinada superficie eh, cuál es el máximo crecimiento que yo puedo tener en una determinada, de esa superficie en un punto determinado. ¿Mm? En, en meteorología, ¿eh? Ya con todas estas nuevas tecnologías que existen, nosotros podemos calcular, ¿ve? Los que trabajan en esa área pueden calcular que el máximo crecimiento de un comportamiento de alguna variable meteorológica, ¿ve? Por ejemplo, la dirección del viento, ¿sí? Y su velocidad respectiva. Fíjense que el viento como tal tiene una determinada magnitud y tiene una determinada velocidad. Es decir, yo puedo crear un campo vectorial, ¿ve? Un campo vectorial que ustedes lo pueden inclusive ver en cualquiera de estas aplicaciones que tienen en los teléfonos. Un campo vectorial donde me está indicando las direcciones en tiempo real de la velocidad. ¿Ve? Todo eso, estas operaciones se hacen con el análisis que uno tiene de funciones de varias variables, por eso la importancia de las funciones de varias variables, y porque el viento va a depender de la presión. Entonces yo tengo, dependiendo de las condiciones de presión, la variación de presión, yo voy a tener determinado gradiente en el término del viento, cuál es su dirección y su magnitud. El valor máximo de la derivada direccional, porque si yo conozco la dirección máxima de crecimiento, o sea, la dirección máxima de crecimiento me viene dada por el gradiente, y si yo conozco eso, yo puedo conocer el valor máximo de la derivada direccional, ¿ve? Simplemente tomando la magnitud, ¿ve? De ese vector, ¿ve? Que aquí lo tenemos. La magnitud del gradiente me va a dar el máximo valor de la derivada direccional. Entonces aquí tengo yo un ejemplo. Ejemplo clásico con respecto a la temperatura de una lámina metálica, ¿eh? En el ámbito pues, de la ingeniería, ¿no? La temperatura de una lámina en dos dimensiones, una lámina que tiene dimensiones en el eje X y en el eje Y, ¿no? Por eso que la vamos a denotar de esta forma. T sub X, Y es 2X cuadrado por E a la 2Y. Entonces, vamos a hallar la dirección de máximo crecimiento de la temperatura en el punto 2,1. ¿Ok? Máxima dirección de crecimiento en el punto 2,1. Si yo estoy en un recinto, un paralelepípedo, eh, un cuarto, cualquier recinto que yo tenga, ¿sí? O donde ustedes van en el aula, en la universidad, etcétera. Yo tengo un gradiente de temperatura. ¿Sí? O sea, todos los puntos, puede ser que todos los puntos dentro de ese recinto tengan la misma temperatura. O sea que comúnmente no es muy común, porque yo puedo tener algunos puntos, algunos sectores donde la temperatura me va a cambiar. Si tengo un sistema de aire, ¿sí? Ya sea fijo ahí o que tenga unas granillas o ventanas por donde me va a ingresar un flujo de aire, ¿ve? Voy a tener un gradiente y voy a tener puntos donde voy a tener distintas temperaturas. La persona que está cerca de la gradilla de la ventana donde sale el aire, por supuesto, estará más fría. Una persona que está en otro extremo de ese espacio tendrá otra temperatura, va a sentir menos frío. Entonces, uno habla de un campo de temperatura, ¿ve? Uno habla de un campo de temperatura. Ahora, uno se puede preguntar, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento? ¿Por dónde crece más la temperatura? Eh, eh, entonces uno utiliza esta herramienta que estamos nosotros ahora discutiendo, ¿eh? En el caso de una lámina
¿Ve? Ya tengo una lámina que tiene una determinada temperatura o que se calienta en un proceso de producción determinado. ¿Ve? Yo voy a tener también dos puntos donde hay máximo crecimiento de temperatura. Máximo crecimiento de temperatura. Mm. Entonces, en eso consiste, digamos, la situación problema que estamos planteando ahora acá. Y el comentario que les hago, le hice la temperatura en un ambiente, digamos, cerrado. ¿Mm? Es para que ustedes logren entender cuál es el efecto de tener estas definiciones y estas propiedades respectivas, ¿no? Yo puedo conocer el valor máximo de la derivada direccional, ¿eh? En un punto determinado si conozco la magnitud de su gradiente. Entonces, fíjense, si ya tengo la lámina la voy a representar de esta manera. ¿Sí? La función del puntitaje algebraico lo tenemos aquí, 2x cuadrado por e de a la e, 2y, y voy a calcular la dirección de máximo crecimiento en el punto 2,1. Yo quiero saber cuál es la dirección de máximo crecimiento en ese punto, en el plano. ¿Okay? Entonces calculo el gradiente de esa función. ¿Okay? Al yo calcular el gradiente de esta función, tengo un producto, tomo la derivada la derivada del producto, recordemos que es U' B más V'. Entonces, aquí sería 4x como e a la 2y no depende de x, entonces tiene una constante, por lo tanto la derivada con respecto al eje x sería 4x por e 2y. Luego derivo con respecto a y, este primer término no depende de y, es una constante, ¿ok? Y procedemos a escribir la derivada de e a la 2y. Su derivada sería 2 por e a la 2y. Y ese 2 multiplicado por este 2, por eso que aquí me aparece el 4x cuadrado por e a la 2y. Este sería el vector gradiente, ¿eh? Y lo tengo que evaluar en el punto 2,1, ¿ok? En el punto de axis a 2 y ordenada 1. Lo evalúo cuando equivale 2, esto sería 8, y vale 1, aquí sería e a la 2, 16, e a la 2, porque aquí sería equivale 2, 4 por 4, 16. Y finalmente, como tengo e a la 2, esta exponencial, eh, que es una constante, lo saco fuera, lo saco como factor común, perdón, y me queda 8 más 16y. Entonces, el gradiente, su magnitud, la magnitud del gradiente sería la raíz cuadrada de estas componentes. Entonces, bueno, como esto lo elevo al cuadrado, lo puedo sacar fuera de la raíz, una operación que está omitida ahí en, en lo que estamos observando, y me queda la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 16. Finalmente, al yo calcular esta expresión, tengo esto es un cálculo numérico, por supuesto que no se terminó de hacer, pero este cálculo numérico que tengo yo acá me está dando la dirección de máximo crecimiento de la lámina en el punto 2,1. ¿Sí? Bueno, hay muchísimas aplicaciones, posteriormente vamos a ir viendo otras aplicaciones del gradiente, ¿no? El gradiente de una función. Eh, Tenemos todavía tiempo para trabajar un poco los extremos de una función de dos variables. Pero voy a hacer una retroalimentación un poco para que el compañero Yepes, ¿no? Ángel Yepes, que ingresó un poco más tarde, no esté tan perdido.
Fíjense, voy a aprovechar para hacer la retroalimentación. Vamos a comenzar entonces para hacer un repaso de lo que hemos hecho, ¿m? Con lo que es el gradiente de una función de dos variables. Eso nos va a definir el vector. ¿Ve? El gradiente es un vector. Entonces, aquí está la definición del gradiente. ¿Ve? El gradiente es simplemente eh, las derivadas parciales en el eje X, ¿ve? Y la derivada parcial en el eje Y. Y tengo que tener mucho cuidado por usar el vector unitario Y, que me está dando la dirección en el eje X, y el vector unitario J, que me da la dirección en el eje Y. Esto, esta forma de construir, es un vector. Es decir, el gradiente de una función de dos variables es un vector. Bueno, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que aquí tengo yo una pequeña imagen donde tengo la representación de una determinada función de dos variables. O sea, una función de dos variables se representa como una superficie. Esto es una determinada superficie, como lo hemos comentado ahorita con la lámina, la lámina que teníamos a una determinada temperatura. Tengo a un punto de la superficie tengo yo dos planos. ¿Sí? Un primer plano que es y el plano tangente a la curva, que sería, por ejemplo, en este caso, esto que está aquí en marrón, ¿ve? Es tangente a la curva, al plano tangente de la superficie, ¿sí? Que sería la representación de la derivada en el eje X. Y la que tengo yo en azul, ¿sí? Tangente también, un plano tangente a esa superficie, es la representación de la derivada en el eje Y. Si yo hago la proyección en el eje, en el plano XY, fíjense que aquí bajo el marroncito y aquí bajo el azul, y tengo entonces lo que representa el vector gradiente. ¿Ve? Aquí tengo el vector gradiente en este plano, en el plano XY. ¿Sí? Esto es para que tengan una idea de lo que significa ese gradiente de ese vector en una determinada función de dos variables. Entonces, comentamos un ejemplo muy rápidamente de la función fxy. Aquí lo tengo. 2x cuadrado más 4xy al cubo más el periodo, y vamos a calcular el gradiente en el punto 1, 1. A calcular el gradiente en el punto 1, 1, el primer paso en el algoritmo es calcular el gradiente, tomando la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Derivamos con respecto a x, sería 4x más 4y al cubo más la derivada del neperiano de x, que es 1 sobre x. Esto lo encierro entre paréntesis, lo multiplico por el vector unitario. Recalco porque no podemos olvidarnos de que es un vector. Y la derivada con respecto a y sería, esto es constante, es 0, esto sería 12x por y cuadrado, y el neperiano de x, que es 0 porque no depende de y. Y aquí tengo el gradiente. El gradiente no me dice, de esta manera no me dice nada. Una expresión algebraica ahí. Pero si yo lo voy a evaluar en el punto 1, 1, entonces ahora sí tengo un poco más de sentido. Yo lo evalúo, tomo el punto 1, 1 y esto me queda 9 y aquí me va a quedar 12 por 1 me da 12. Y este es el vector gradiente en el punto 1, 1, que es lo que tenemos nosotros acá, digamos, en el plano XY. ¿Ve? Ya le tenemos un significado de ese vector en esa determinada superficie que tengo una función de dos variables. Bueno, después de eso definimos lo que es la derivada partiendo pues, del conocimiento del gradiente de una función. Yo puedo definir la derivada direccional. ¿Ve? La derivada direccional, si yo conozco el gradiente, entonces se define como el producto
escalar del gradiente por un vector unitario, ¿sí? Porque cuando me hablan de derivada direccional, eso significa que yo tengo que hallar la derivada en la dirección de un vector determinado. Y ese vector determinado es un vector unitario. ¿Sí? Aquí escribimos lo que es el vector unitario, que ya lo conocemos nosotros por las otras actividades que hemos hecho. Calculamos la magnitud del vector y eso se divide simplemente componente de la magnitud. Bueno, entonces la aplicación de la derivada direccional, aquí tenemos una determinada función y vamos a calcular la derivada direccional de esa función en el punto 1 en la dirección de un vector 3, 4y. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo estoy utilizando algunas herramientas de las funciones de varias variables y la diferencialidad para yo tener aplicaciones y conocer valores numéricos, valores numéricos en un punto A de una determinada superficie. Entonces, calculo el gradiente, el primer paso para ello hallar la derivada direccional, primer paso, así que uno trabaja. Calculo el gradiente, evalúo el gradiente en el punto en cuestión, calculo el vector unitario y por último hallo el producto escalar del gradiente por ese vector unitario y tengo la derivada direccional en ese punto. Entonces, aquí tengo yo el valor del gradiente de esta función, que sería 12x menos 3y más 1 sobre x y la derivada con respecto a y, que sería simplemente menos 3x. La evalúo en el punto 1, 2, evalúo el gradiente, aquí lo tengo, me da este vector, ¿eh? Me da un vector y finalmente calculo el producto escalar, perdón, antes calculo el vector unitario, hallo el módulo de ese vector que me están dando, calculo el vector unitario y finalmente hago el producto escalar del gradiente evaluado en el punto y el vector unitario. Y eso me va a dar una cifra, un número. ¿Eh? Recordemos que el producto escalar me da como resultado un escalar. Y aquí tengo la derivada direccional de esa función en el punto 1, 2, en la dirección de un vector unitario. Bueno, y por último, algunas de las propiedades del gradiente. Si el gradiente es cero, su derivada direccional no existe, pues es nula. El gradiente de la dirección máxima de crecimiento viene dada por el gradiente. Entonces es una de las aplicaciones que tengo yo del gradiente. Yo quiero conocer la velocidad máxima de crecimiento de, de cualquier situación que yo tenga en un momento dado. Yo tengo que calcular el gradiente de esa función, evaluarla en el punto donde yo quiero conocerlo, etcétera. Y el máximo valor de la derivada direccional es justamente usando la magnitud de ese gradiente. Entonces, esto, digamos, son algunas de las propiedades que tiene la función, en funciones de varias variables, de dos variables, el gradiente. ¿Sí? Comenté hace unos instantes que en meteorología se usan mucho estas situaciones, en la mecánica de los fluidos, ¿sí? En la mecánica de los fluidos, los sistemas computacionales para hacer simulaciones, investigación, yo puedo tener uso de estas herramientas. Pasa que el software usa las herramientas y me da en una interfase del programa, me da pues una determinada situación de estudio que yo esté analizando, ¿no? Ya sea un fluido laminar, ya sea un fluido turbulento o cualquier condición. En un túnel de viento, por ejemplo, en un túnel de viento, un túnel de viento, pues, no sé si conocen lo que es un túnel de viento, pero yo puedo tener un espacio con un gran ventilador, por decirlo de esa forma sencilla, y tengo un gradiente de la velocidad del viento. Entonces yo puedo crear
eh, una simulación de cómo son los vectores de, de la dirección y cómo me va cambiando la dirección en ese túnel de viento. Eso se utiliza comúnmente, ¿ve? Para estudios de mecánica de los fluidos, estudios aerodinámicos de las naves aéreas, de los vehículos, etcétera, ¿no? Cómo me va cambiando el comportamiento de eh, la velocidad del viento y su respectiva dirección en una determinada superficie, ¿sí? En una determinada superficie. Que en este caso, por ejemplo, la carrocería del carro es una superficie. Entonces, para que ustedes vean la utilidad que tenemos de las funciones de varias variables. ¿Ve? O sea, la carrocería del carro, la manera aerodinámica que tiene es una superficie. Entonces, esos estudios se hacen para ver cómo varía eso y cómo, al final, cuál es el objetivo, ver cómo se reduce en el diseño la fricción. ¿Ok? Bueno, con esto pues vamos a terminar, vamos a dejar de compartir y hacer una consulta al compañero Ángel a ver qué le ha parecido, si tiene alguna duda, para aclararlo en estos minutos que nos quedan. A ver, Ángel, ¿me estás escuchando? Sí, escucho, profesor. Tú No, no eres, tengo, tú eres de ingeniería dígame. tú eres de arquitectura o ingeniería, tú eres de ingeniería. No, yo soy ingeniería, ¿Y qué especialidad eres tú? ingeniería sistemas. Ah, Voy más por la rama de programación. bueno, bueno, claro. Pero lo que he comentado yo ahorita, a lo mejor lo vas a ver después en un momento dado, qué sé yo, tu trabajo profesional, etcétera. Bueno, ustedes Ujú, diseñan sistemas, pero la ingeniería como tal está apoyada mucho en ustedes, porque sí, se diseñan sistemas, ¿entiendes? Para hacer simulaciones, ¿entiendes? La ingeniería actual es pura simulación. La arquitectura igual, es exactamente lo mismo. O sea, ya se hace hace muchos años, de la década del 80 con el AutoCAD, ya se maneja todo ese, y esto es un sistema, por supuesto, informático que me permite crear a los arquitectos todo cómo voy a diseñar, ya sea en el plano, cuando voy a diseñar plano, y ver modelos tridimensionales que ahora hacen con el render, etcétera. Bueno, ya si no tienes ninguna duda, vamos a dejarlo hasta acá ok. y voy a continuar el lunes. Voy a hacer clases un poco más seguidas de todo este material que nos queda. ¿Ok? Bueno, Ok. entonces, Ángel, eh, te agradezco notablemente que hayas participado aquí en esta pequeña reunión y nos vemos la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana. Saludos a todos. Igualmente, profesor. Ah, Chao. hasta luego.